Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hola a todos. Hoy nos adentramos en el mundo de la manipulación a través de la ley número 4. Ajá, Diga siempre menos de lo necesario. interesante. ¿Se han puesto a pensar Claro. que decir menos puede darte más poder e influencia? Es una idea que puede parecer contradictoria. Pero si nos fijamos en figuras como el rey Luis Tocquat Claro. o Cayo Coriolano, Sí. veremos cómo el silencio puede ser Interesante. un arma poderosa. Exacto. Un arma poderosa. Y es precisamente Sí, lo que vamos a explorar hoy. de acuerdo. Tenemos algunos fragmentos Ajá. del libro Ley Narro 4. Mm, Diga siempre menos de lo necesario, .pdf, Ya. que nos van a ayudar a comprender cómo aplicar esta ley Mm. en nuestra vida diaria. Lo primero que hay que entender es el principio fundamental de esta ley. A ver, Hablar menos proyecta una aura de poder y control. interesante. Piensa en alguna situación en la que el silencio de alguien te haya intimidado o intrigado. Es cierto, a veces el silencio puede ser mucho más elocuente que las palabras. ¿Verdad? Pero ¿cómo podemos aplicar esto en la práctica? ¿Cómo podemos usar el silencio a nuestro favor sin parecer distantes o desinteresados? Ahí está el arte de la manipulación. Claro. Se trata de encontrar el equilibrio entre decir lo justo y necesario Ya veo. sin revelar demasiado. Y para entender mejor este concepto, Sí. creo que es importante analizar algunos ejemplos concretos. ¿De acuerdo? El libro menciona la historia de Cayo Coriolano, Ajá. el general romano, Sí. que, ¿Qué? a pesar de sus grandes victorias militares, Cierto. terminó siendo exiliado por su incapacidad para controlar su lengua. Cayo Coriolano era un héroe de guerra, Impresionante. admirado por su valentía y sus hazañas en el campo de batalla. Claro. Sin embargo, cuando decidió incursionar en la política, su falta de tacto y su tendencia a hablar en exceso le jugaron en contra. Es increíble cómo alguien tan poderoso Sí. pudo caer por culpa de sus propias palabras. Era el fragor de la batalla. Es verdad. Las palabras de Coriolano podían inspirar a sus tropas, Claro. pero en el ámbito político, Claro. sus discursos se volvieron arrogantes e hirientes. Ya veo. Terminó alienando al pueblo que antes lo había victoriado, Increíble. lo que llevó a su destierro. Un final realmente trágico para un personaje tan imponente. Sí, una tragedia. ¿Qué podemos aprender de este caso? La historia de Coriolano nos muestra la importancia de la prudencia y la mesura en el uso de la palabra. Interesante. Nos recuerda que a veces decir menos es la mejor estrategia Ya. para mantener el poder y la influencia. Entonces, sí, Coriolano es un ejemplo de lo que no debemos hacer. Exacto. ¿Quién sería un buen modelo a seguir en cuanto al uso del silencio estratégico? El libro menciona al rey Luis Quetzalcoatl, el Ah. famoso rey Sol de Francia, Sí. como un maestro en el arte de decir menos. Su famosa frase A ver. Ya veré. se Interesante. convirtió en una herramienta de poder, Increíble. manteniendo a su corte en un estado de constante incertidumbre y expectativa. Es fascinante. ¿Puedes contarnos un poco más sobre cómo Luis Quetzalcoatl Real. utilizaba el silencio para controlar a su corte? Imagínate la corte de Luis Cassette, A ver. llena de intrigas, ambiciones Sí. y deseos de poder. Claro. Los nobles y ministros se esforzaban por ganarse el favor del rey, Ajá. presentándole sus propuestas con sumo cuidado y detalle. Entiendo. Sin embargo, ante la avalancha de palabras, Luis Catrí permanecía impasible. Wow. Su respuesta, Sí. casi siempre la misma, ya veré. Wow. ¿Una sola frase para mantener a raya a toda una corte? Exactamente. Debió ser un maestro de la paciencia. El silencio de Luis XIV generaba un aura de misterio e imprevisibilidad. Ya vea. Nadie podía descifrar sus pensamientos ni predecir sus decisiones. Interesante. Los cortesanos se veían obligados a adivinar sus intenciones, Claro. lo que le daba al rey una ventaja estratégica. Entonces, mientras Coriolano se hundió en la verborrea, Exacto. Luis IV construyó su poder en el silencio. Dos ejemplos que nos muestran el poder de la palabra, Es verdad. o mejor dicho, el poder de saber cuándo no usarla, ¿Qué te parece? precisamente. Dos caminos opuestos. Y aquí es donde debemos detenernos a analizar las lecciones clave. Claro. ¿Por qué las palabras de Coriolano fueron su perdición, mientras que el silencio de Luis IV lo encumbró? Esa es la pregunta del millón. Sin duda. Creo que tiene que ver con la percepción que generaban en los demás. Interesante. Coriolano, al hablar en exceso, se mostró vulnerable e inseguro. Es posible.
Mientras que Luis Cotraf, a través del silencio, cultivó una imagen de poder y control. Exacto, no. Las palabras de Coriolano revelaron sus debilidades. Claro. Mientras que el silencio de Luis Cuerazó alimentó la intriga y el respeto. Ya veo. Es como si el misterio le otorgara un poderío casi sobrehumano. Es increíble cómo algo tan simple como el silencio puede tener un impacto tan grande en la percepción de los demás. Sin duda. Pero ¿cómo podemos nosotros, simples mortales, aplicar esta estrategia en nuestra vida diaria? Buena pregunta. ¿Cómo podemos usar el silencio a nuestro favor sin parecer simplemente tímidos o desinteresados? Ahí está la clave. El arte de la manipulación. Exacto. No se trata de callar por completo, sino de saber cuándo hablar, qué decir. Claro. Y sobre todo, cuándo guardar silencio. Entiendo. El silencio estratégico es una herramienta que, bien utilizada, puede ayudarte a ganar ventaja en cualquier situación. Te suena poderoso. Lo es. Para entender cómo usar el silencio a nuestro favor, podemos imaginar al famoso oráculo de Delfos. Me encanta esa imagen. El oráculo envuelto en misterio, pronunciando palabras enigmáticas que influyen en reyes y plebeyos. ¿Cómo se relaciona esto con decir menos? El oráculo de Delfos era un maestro en el arte de la ambigüedad. Interesante. Sus respuestas, aunque crípticas, eran consideradas revelaciones divinas. ¿Por qué crees que la gente les daba tanta importancia? Creo que la falta de claridad alimentaba la imaginación. Al no tener todas las respuestas, la gente llenaba los vacíos con sus propias interpretaciones, otorgándole al oráculo un poder casi mágico. Exacto. El misterio genera intriga y curiosidad. Es verdad. Al no revelar todo, creamos una aura de enigma que atrae a los demás. Claro, como una película que te deja con ganas de más. Exactamente. Pero ¿cómo podemos aplicar esto en situaciones cotidianas? Buena pregunta. ¿Cómo podemos usar la ambigüedad sin parecer confusos o deshonestos? Se trata de encontrar el equilibrio. A ver. Por ejemplo, en una negociación, en lugar de revelar todas tus cartas de inmediato, puedes hacer pausas estratégicas, dejar algunas preguntas sin responder. Entiendo. O incluso usar frases como ya veremos o lo pensaré. Entonces, en lugar de abrumar a la otra persona con información, Exacto, la dejamos con la intriga de saber más. Es como si les lanzáramos un anzuelo para que ellos mismos se acerquen a nosotros. Exacto. Interesante. Al mantener un halo de misterio, despertamos la curiosidad y el interés de los demás. Ya veo. Dándonos una posición de ventaja. Pero también hay que tener cuidado, ¿no? Claro. El silencio y la ambigüedad pueden ser herramientas poderosas. Cierto. Pero también pueden ser usadas para manipular a la gente. El límite entre el silencio estratégico y la manipulación puede ser difuso. Es verdad. La clave está en la intención. Claro. Si nuestro objetivo es confundir o engañar a la otra persona para obtener un beneficio propio, entonces estamos cruzando la línea. Es como la diferencia entre un mago que nos entretiene con sus trucos y un estafador que nos engaña para robarnos. Ambos usan la ilusión, pero sus intenciones son muy distintas. Exactamente. ¿Verdad? El silencio estratégico puede ser una herramienta para el bien o para el mal. Ya veo. Depende de nosotros cómo lo utilicemos. Y hablando de las consecuencias de usar mal las palabras, sí. El libro también menciona el caso de Kondraty Ryleyev, el líder rebelde ruso. Cierto. Si mal no recuerdo, él fue ejecutado por sus palabras imprudentes. Sí, Ryleyev, a pesar de ser un brillante poeta y revolucionario, Impresionante. era conocido por su lengua afilada. Tras sobrevivir a una ejecución fallida, exclamó: ¿Qué? En Rusia no hacen nada bien. No. Ni siquiera son capaces de fabricar una buena soga. Y hay imprudencia. ¿Verdad? Insultar al zar en ese momento debió ser como firmar su propia sentencia de muerte. Exactamente. Increíble. Ryleyev subestimó el poder de sus palabras y pagó un alto precio por ello. Claro. Su historia nos recuerda que a veces el silencio es la mejor opción. Es verdad. Especialmente cuando nos encontramos en una posición vulnerable. Claro, a veces es mejor morderse la lengua que decir algo que pueda ser usado en nuestra contra. Cierto. Es como dice el refrán, en boca cerrada no entran moscas. Y hablando de refranes, el cardenal de Retz, un famoso político francés, dijo, para un ministro es más perjudicial decir tonterías que cometerlas. Es cierto, a veces una sola frase imprudente Cierto. puede destruir una carrera política o una reputación que se ha construido durante años. Las palabras pueden ser más dañinas que nuestras propias acciones. Interesante. Por eso es tan importante pensar antes de hablar y a veces simplemente guardar silencio. Entonces hemos visto ejemplos
de cómo el silencio puede ser una herramienta poderosa para ganar influencia. Sí. Pero también hemos visto cómo las palabras pueden ser nuestra perdición. Exacto. Cómo podemos encontrar el equilibrio. Buena pregunta. ¿Cómo podemos saber cuándo hablar y cuándo callar? Esa es la pregunta del millón. Sin duda. No hay una fórmula mágica. Ya. Pero creo que la clave está en la autoconciencia, la observación y la práctica. Interesante. Debemos aprender a leer las situaciones, a calibrar nuestras palabras y a usar el silencio de manera estratégica. Es decir, no se trata solo de callar. Exacto. Sino de saber callar en el momento adecuado y de la forma adecuada. Así es. Retomando nuestra conversación sobre el silencio estratégico, es importante recordar que la manipulación no se limita solo a callar. Claro. También implica saber cuándo hablar y cómo usar las palabras para persuadir y lograr nuestros objetivos. Es cierto, el silencio es una herramienta poderosa, pero no es la única. Exacto. A veces las palabras bien utilizadas pueden ser igual de efectivas para influir en los demás. Pensemos, por ejemplo, en los políticos o los vendedores. A ver. Su trabajo se basa en la persuasión, Claro. en convencer a la gente de que adopte su punto de vista o compre su producto. Y para lograrlo, utilizan una combinación de palabras y silencios estratégicos. Es como una danza verbal, Exacto. donde cada paso, cada palabra, cada pausa está cuidadosamente calculada para generar un efecto específico en la audiencia. Así es. Y aquí es donde entra en juego el concepto de la cortina de humo. Que mencionábamos antes, Sí. hablar en exceso, utilizar un lenguaje complejo. O recurrir a datos confusos puede servir para distraer a la gente. Claro. Y ocultar las verdaderas intenciones. Es como un mago que nos deslumbra con sus trucos, mientras realiza su verdadero acto de magia a escondidas. Exactamente. Nos enfocamos en lo superficial y no vemos la manipulación que hay detrás. La verborrea, la sofisticación y la complejidad pueden ser herramientas de manipulación. Es verdad. Tan efectivas como el silencio. Es increíble cómo las palabras pueden ser utilizadas tanto para revelar como para ocultar la verdad. Cierto. Todo depende de la habilidad del manipulador. Y por eso es tan importante desarrollar un pensamiento crítico, un detector de manipulaciones. ¿Ya vio? Que nos permita identificar cuándo alguien está intentando influir en nosotros de forma deshonesta. Es decir, aprender a leer entre líneas. Exacto. A cuestionar la información que recibimos. Y a no dejarnos llevar por las apariencias. Debemos estar atentos a las inconsistencias. Claro. A las contradicciones. Sí. A los mensajes subliminales. Y sobre todo, debemos aprender a confiar en nuestra intuición. Interesante. Si algo nos suena falso, demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Entonces, la clave está en ser observadores, analíticos, y sobre todo no tener miedo de cuestionar lo que nos dicen. Sí, exacto. No se trata de ser desconfiados, Sino de ser conscientes de que la manipulación existe y de que todos somos susceptibles a ella. Precisamente. La manipulación es una realidad en nuestras vidas. Desde la publicidad que vemos en la televisión hasta las conversaciones con nuestros amigos y familiares. La clave está en aprender a reconocerla y a protegernos de ella. Y para terminar, me gustaría retomar una pregunta que dejaste en el aire en la parte anterior. ¿Crees que es posible vivir en sociedad sin ser manipulados de alguna manera? Es una pregunta difícil. Sí. La manipulación es una parte inherente a la interacción humana. Siempre habrá personas que intenten influir en nosotros para lograr sus objetivos. Es verdad. Pero creo que la clave está en ser conscientes de ello y en desarrollar herramientas para protegernos. Es decir, aprender a decir no cuando es necesario. Cierto. A no dejarnos presionar por la opinión de los demás. Exacto. Y a tomar nuestras propias decisiones con base en información sólida y confiable. Y también es importante rodearnos de personas en las que confiamos. Claro. Y que sabemos que tienen nuestro mejor interés en mente. Entonces la clave está en el equilibrio. Sin duda. Ser conscientes de la manipulación sin volvernos paranoicos. Aprender a protegernos sin aislarnos del mundo. Cierto. Y sobre todo recordar que el conocimiento es poder. Exacto. Cuanto más sepamos sobre las técnicas de manipulación, más difícil será que nos engañen. Absolutamente. Y con esta reflexión concluimos nuestra inversión profunda en el fascinante y complejo mundo de la manipulación. Interesante. Esperamos que les haya servido para comprender mejor las dinámicas del poder.
y para desarrollar estrategias para protegerse de la influencia negativa. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva inversión profunda. A vosotros. Hasta la próxima.